Buenas, cordial saludo para todos. Nuevamente acá en Forestaliemos. Hoy he decidido hacer este video pues que de hace bastante tiempo quería hacer para tocar o tratar una temática que me parece muy importante y que me he percatado ya desde hace un tiempo. Bueno, para ir al grano exactamente, hoy quiero tocar el tema de cómo se realizan, digamos, los inventarios forestales o las solicitudes de aprovechamiento forestal, o sea, cuáles son como los lineamientos que pide la autoridad ambiental y que están establecidos en la metodología de estudios ambientales, son los diferentes términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental, pues de proyectos que requieren licenciamiento ambiental, ¿cierto? Listo. Resulta que me he puesto a analizar que hay muchos proyectos, o sea, si bien los términos de referencia solicitan que se haga un inventario forestal al 100%, ¿sí? Del área que queremos intervenir, donde se desea ejecutar un determinado proyecto. Y pues muchas veces, cuando son proyectos muy grandes, especialmente cuando son proyectos que quedan en zonas complejas, por tema social o por tema de topografía, relieve, pendientes, etcétera, muchas empresas optan por realizar estos inventarios forestales a partir de muestreo estadístico. Y es justo acá el error o el problema que yo veo en esto, ya que esto, digamos, es un tema clásico. Este es un tema que de esta manera se ha manejado por décadas acá en el país, ¿sí? No solo las autoridades ambientales más fuertes que existen actualmente como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, sino también por las corporaciones. Y es que se debe cumplir con un error de muestreo no mayor al 15% con una probabilidad del 95%, ¿sí? De confiabilidad. ¿Qué sucede con esto? Resulta que nosotros estamos aplicando una estadística, y esto lo he visto en muchos estudios porque he trabajado en muchos estudios y he revisado muchos otros estudios, donde se aplica una estadística que originalmente fue, no sé, propuesta para trabajar bosques plantados, para trabajar monocultivos de árboles o plantaciones mixtas, ¿sí? Donde tenemos una máxima dos especies o rodales comerciales, ¿sí? Y se está aplicando actualmente, o incluso la autoridad ambiental establece que se aplique de esta manera para bosques naturales, para nuestros ecosistemas naturales, porque la mayoría de proyectos que se desarrollan en el país, por lo menos los que actualmente se están ejecutando, muchos que son fotovoltaicos, muchos que son de paneles solares, se desarrollan en bosques naturales, como por lo menos el bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas más amenazados del país, ¿cierto? El problema con esto es que, digamos, cuando nosotros desarrollamos estos muestreos estadísticos con el fin de determinar cuál es el número de parcelas, ¿cierto? Unidades de muestreo, que a mí me pueden, eh, sí, ayudar a representar a esa población que yo quiero aprovechar. Es decir, yo no puedo muestrear toda la zona donde yo quiero cortar para construir un ejemplo. Entonces yo digo, no, con tantas parcelas, con tal tamaño muestreal y parcelas de tanto tamaño, yo aseguro que estoy representando totalmente a la población. Pero resulta que la manera en cómo lo hacemos es la manera clásica, ¿cierto? Entonces nosotros lo hacemos a partir de variables de crecimiento, como lo viene a ser el diámetro de la altura del pecho, el área basal, ¿cierto? O la más común, el volumen, ¿cierto? Entonces nosotros estamos calculando un coeficiente de variación, ¿cierto? Y estamos calculando un error de muestreo con una probabilidad del 95% basado, ¿sí? En unas variables que son de crecimiento y que, como digo, originalmente fueron utilizadas o propuestas para calcular cuál es el volumen o la cantidad de individuos que yo voy a aprovechar en un rodal comercial. Es decir, esto está aplicado para una sola especie. Cuando yo tengo una zona, ¿sí? En la cual estoy trabajando con una sola especie, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque pues el diámetro va a ser muy similar porque la forma de crecimiento de la especie es la misma en todos los individuos.
Y en esto no tengo que preocuparme por el tema de la diversidad, es decir, no tengo que preocuparme por el tema del número de especies. Entonces resulta que cuando yo trabajo en un bosque natural o en coberturas naturales, ¿cierto? Yo no puedo estimar esto de esta manera. Y lastimosamente así lo estamos haciendo. Porque si bien, listo, hacerlo de esta manera me puede ayudar a conocer cuánto volumen yo voy a aprovechar en toda la zona, a pesar de que no pueda censarla toda, ¿cierto? O cuántos individuos, ¿sí? Esto no me permite saber exactamente cuál es la diversidad de especies que yo voy a encontrar, ¿cierto? Eso me deja una incertidumbre muy grande de realmente si yo estoy involucrando o no todas las especies. Entonces, hace poco trabajé en un proyecto en el cual ellos lo habían desarrollado de esta manera, a partir de parcelas, porque era una zona muy grande, salía demasiado costoso para el proyecto hacer el censo uno a uno de todos los individuos, ¿cierto? Listo, ellos estimaron un número total de árboles y un volumen, ¿cierto? Y tenían un listado de especies. Yo recuerdo que ese listado no pasaba de 100, 120 especies, no pasaba de ahí. Claro, cuando la autoridad ambiental revisó, alguien de la autoridad ambiental determinó que no, que deberían sí o sí, o sea, uno de los requerimientos fue que listo, les vamos a la licencia, pero hagan el inventario forestal al 100%, es decir, hagan el censo totalmente. Entonces, claro, después de que se hizo el censo totalmente, pues se pudieron dar cuenta que efectivamente eh, tanto el número de individuos como el volumen y especialmente la diversidad de especies sí cambiaba bastante. ¿Por qué es esto? Porque, como lo digo, en ecosistemas naturales nosotros no podemos hacer esto de esta manera, ¿cierto? Porque, para empezar, el diámetro de todas las especies no se mide de la misma manera. En un bosque natural encontramos especies que tienen unas condiciones súper extrañas en campo y realmente medir de manera adecuada el diámetro es muy complejo, ¿sí? Y esto originalmente fue propuesto, fue para plantaciones comerciales, donde todas las especies tienen el mismo comportamiento. Entonces, claro, y estas especies ya tienen modelos con los cuales yo puedo predecir cuál es el volumen, por lo menos si calculo ese tamaño muestreal, cumpliendo con el 15% de error y el 95%, y lo calculo basado en un volumen, ¿sí? En la variable volumen, que para esa especie, digamos, si estamos hablando de una plantación comercial, tiene un modelo bien específico, un modelo bien determinado, que me va a asegurar que el volumen sí o sí es y que la cantidad de individuos sí o sí es, ¿cierto? O que las alturas, bueno, lo que yo quiera calcular, ¿cierto? O si no quiero, no tengo un modelo, pues puedo aplicar un factor de forma que yo ya por ausamiento y demás, por métodos destructivos, yo he podido saber exactamente cuál es el factor de forma de esa especie, ¿cierto? Pero resulta que en los bosques naturales nosotros no tenemos el factor de forma de la mayoría de las especies, o sea, realmente son muy pocas las especies que conocemos cuál es su factor de forma. No lo sabemos, entonces nosotros generalizamos y calculamos un volumen a partir de un factor de forma de 0,5, 0,6, ¿cierto? Que son como los más utilizados. Pero realmente esto tiene mucho sesgo porque no todas las especies presentan el mismo tipo de crecimiento, ¿sí? Ni el mismo tipo de fuste, fuste anailoides, paraboloides, etc. Entonces, para empezar ahí, ya hay un sesgo muy grande, ¿cierto? Pero suponiendo que, bueno, hasta ahí no es tan relevante para lo que voy más adelante en el video. Hasta ahí podríamos decir que bien, listo. Pero en la parte de la diversidad, sí existe un error muy grande en hacerlo de esta manera. Porque es que el tamaño muestral, cuando lo calculamos a partir de estas variables, y yo estoy seguro que puedo cumplir con un error menor al 15% y con una probabilidad del 95%, ¿sí? Pero nunca voy a poder garantizar que estoy muestreando correctamente o estoy representando toda la diversidad de especies que presenta ese sitio. Y más hoy en día, donde tenemos muchas especies en riesgo de extinción, donde tenemos muchas especies vulnerables, en peligro crítico de desaparición, ¿cierto? En peligro también. Entonces no sabemos si realmente en esas zonas que no pudimos acceder
si se nos quedó alguna de estas especies, ¿cierto? Y como les digo, en el estudio que yo hice hace poco, cuando terminamos de hacer el censo al 100% de esa zona, el listado de especies fue muchísimo mayor. Sí, encontramos muchas especies nuevas y distintas a las que nos aparecieron en el listado preliminar que nos entregaron. Y esto pues realmente es una problemática. ¿Por qué es una problemática? A la parte siguiente. Es una problemática porque el actual manual de compensaciones del componente biótico establece los lineamientos de cómo se debe compensar, ¿cierto? Y cómo calculo yo cuánto compensar, dónde compensar, cómo compensar, etcétera. Nos da todos los lineamientos para saber cómo compenso o retribuyo yo por esa afectación que hice. O sea, yo voy a hacer un proyecto, yo voy a cortar, no sé, 1000 árboles, pero él me está dando los lineamientos para yo poder compensar y retribuirle al ambiente y a las personas, ¿sí? Por esta afectación que voy a realizar, porque la idea es que las cifras de deforestación disminuyan. ¿Cómo disminuyen? Porque la deforestación no va a parar. Disminuyen, o sea, la deforestación siempre va a seguir creciendo. Pero es que yo también estoy reforestando y estoy reforestando bien. Y estoy reforestando de una manera en que no tenga una pérdida no neta de biodiversidad, ¿cierto? Antes que tenga una ganancia. Es decir, si yo tumbe 1000 árboles, pues yo voy a garantizar que a futuro va a tener unos 10.000 y ojalá de unas especies bien importantes, ¿cierto? Pues esto es utópico, sabemos que en la práctica es muy difícil y por lo general nunca se cumple. Pero listo. Resulta que en este manual, acá están los lineamientos para la compensación por aprovechamiento forestal único de bosques naturales, que son los aprovechamientos forestales que desarrollan la mayoría de los proyectos que requieren licenciamiento ambiental. Y acá nos dice cuánto compensar, es decir, cómo calculo yo cuánto debo compensar por aprovechar un área, ¿cierto? Acá el factor que dice, el factor dice, primero tiene en cuenta cuál es el área total de la zona o del proyecto que yo voy a desarrollar, es decir, qué tanta área yo voy a cortar prácticamente. Listo. ¿Cuál es el tipo de cobertura vegetal? O sea, los tipos de coberturas vegetales que encuentro en esa área, es decir, listo, bosque, bosque denso, bosque fragmentado, bosque galería, pasto arbolado, etcétera, ¿cierto? Hasta ahí bien, listo. No tiene nada que ver lo que yo estoy diciendo. O sea, hasta ahí los proyectos podrían hacerlo a partir de un muestreo estadístico, cumpliendo con 95% de probabilidad y un error menor al 15%, ¿cierto? Pues resulta que dentro de los criterios para definir cuánto compensar, yo tengo dos variables muy importantes. Y una es la categoría de amenaza a las especies forestales. Es decir, entre mayor número de especies amenazadas, ¿sí? En categoría de amenaza que puede ser vulnerable, en peligro crítico, yo encuentre dentro de mi zona y más individuos, mayor va a ser esa área que yo tengo que compensar. Entonces ahí está la primera falla. O sea, si yo lo hago por muestras, por muestreo, yo nunca voy a poder asegurar o garantizar de esta manera, o sea, de esa manera estadística como lo pide la autoridad ambiental, nunca voy a poder garantizar que estoy realmente representando todas las especies que hay ahí, ¿sí? Como si lo hiciera, si desarrollara un censo, ¿sí? Forestal propiamente dicho, es decir, un inventario al 100%. Y otra variable que es muy importante es el coeficiente de mezcla, ya que el coeficiente de mezcla relaciona la cantidad de individuos, ¿sí? Que yo encontré en esa área, que como les digo, cuando lo hace uno a partir de muestras, no es un valor muy exacto que digamos, tiene un gran sesgo, ¿listo? Y mucho más, la otra variable que relaciona el coeficiente de mezcla es el número de especies, número total de especies que encontré en la zona o en el muestreo, ¿sí? En esa área. Entonces, estoy sesgado en el número de individuos cuando lo hago de esta manera y estoy mucho más sesgado en el número total de especies que tengo en esa zona. Porque como les digo, cuando nosotros, por este caso puntual de este proyecto que participé, el listado no pasaba de 100 especies, eran como 70 y algo. Cuando se hizo al 100% superó más de 100, yo creo que pudieron salir el doble. Entonces es un sesgo muy grande que me está afectando este coeficiente de mezcla. Y entre más alto sea el coeficiente de mezcla, ¿cuándo es más alto el coeficiente de mezcla? Pues entre más especies haya. Entre más diverso sea el sitio,
¿sí? En relación con el número de individuos, pues más alto va a ser este coeficiente. Y entre más alto sea el coeficiente, es decir, entre más diverso sea el sitio, mayor va a ser el área que yo debo compensar por el aprovechamiento forestal único que voy a desarrollar. Es decir, que cuando nosotros desarrollamos los trabajos de esta manera, estamos perdiendo biodiversidad, o sea, eso es seguro que estamos perdiendo biodiversidad. Y algunos dirán, uy, venga, pero este man está siendo muy pasional, ¿dónde están los estudios que demuestran que esto es así? Pues bueno, yo he trabajado en varios proyectos y, y como les digo, me he dado cuenta que esto es así. Y muchos de los que estarán viendo este video y han trabajado en esto se dan cuenta que, que realmente es una realidad. Entonces, digamos que sería muy bueno poderle mostrar esto a las autoridades ambientales, porque es que están pidiendo calcular ese volumen de madera a aprovechar y esa cantidad de individuos a aprovechar a partir de una estadística clásica, ¿sí? De un método clásico que se construyó principalmente para plantaciones comerciales o monocultivos de árboles, ¿sí? Y lo están aplicando hace décadas y aún hoy en día lo están pidiendo, ¿sí? De esta manera, para proyectos en los cuales más adelante la compensación no va a depender del volumen que se va a aprovechar, sino de la cantidad de individuos y de la cantidad de especies que yo encuentre y de la categoría de amenazas de esas especies. Acá quiero tocar otro punto muy importante y es el tema de que cuando desarrollemos estudios de línea base, muchachos, vayamos a campo a hacer inventarios forestales, muestreos florísticos, etcétera, pues enviemos a herbario, ¿sí? O enviemos a una persona que sea especialista o experta en el tema, dendrólogo, botánico, etcétera, una persona que sepa realmente el tema o un herbario certificado, porque muchas veces la gente también identifica mal las especies y esto realmente nos genera pérdida de biodiversidad. Y acá, digamos, toco este tema y quise hacer este tema porque el propósito de este canal es garantizar que todos tengamos una conciencia ambiental y todos sepamos lo que tenemos, todas las personas, si sean profesionales o sean personas, eh, no sé, de las zonas rurales, de la ciudad, que se dediquen a cualquier cosa, sepan cómo funciona, que todos estamos perdiendo biodiversidad con esto. Haciéndolo de esta manera, todos estamos perdiendo biodiversidad. Entonces, eh, mi llamado a este, digamos, al hacer este video es que no se siga desarrollando de esta manera, ¿sí? Ojalá esto llegara a alguien de las autoridades ambientales, alguien de arriba y se pudiera cambiar estos lineamientos, porque es que estos lineamientos están mal, ¿sí? La manera correcta, porque usted dirá, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Listo, porque sabemos que hay zonas complejas, ¿cierto? Hay zonas donde por temas de pendientes, de riesgo, por temas de tamaño, o sea, de costos, nomás sale injustificado hacer un proyecto si lo hago censo al 100%, porque sería muchas cuadrillas, mucho trabajo, listo. Pero entonces no calcule ese tamaño de muestra, es decir, cuántas parcelas yo tengo que montar para poder representar totalmente a la población. Si no lo calculemos de esta manera, sino calculémoslo a partir de las curvas de acumulación de especies. Acá realmente no dice nada al respecto sobre las curvas de acumulación de especies. Esto sí lo dice cuando trabajamos con la caracterización del área de influencia biótica, es decir, vamos a caracterizar las coberturas que hay alrededor para mirar cuáles serán los impactos que podría generar el proyecto a las zonas adyacentes al área de intervención, ¿sí? A las zonas circundantes. Es decir, esto no se va a aprovechar, pero queremos saber qué hay alrededor. Listo, acá sí dice que se puede complementar esta parte estadística que se puede complementar con curvas de acumulación de especies. Pues yo creo que acá no debería decir nada de esto de cumplir con un 95% de probabilidad y un error, porque aparte esto se puede machetear mucho en oficina y se puede manejar de manera muy subjetiva para que los datos al final den así los estadísticos y uno los presenta en una tablita y demuestra que cumple con el error y cumple con la probabilidad, pero eso se puede manipular. Entonces esto debería cambiar totalmente, esto no debería decir así cuando hablamos de aprovechamiento forestal, sino que debería ser, si no se puede hacer al 100%, listo, perfecto, porque acá dice, si por las características del proyecto no es posible realizar dicho censo,
¿sí? Cuando hablamos de censo es inventario forestal al 100%, listo. Entonces acá debería decir, entonces hágalo a partir de curvas de acumulación de especies con indicadores rigurosos como TAS, no sé, CHAO 1, ACE, CHAO 2, listo, indicador con ¿sí? Ciertos indicadores, estimadores, ¿sí? Que demuestren que su esfuerzo de muestreo fue significativo, es decir, que tuvo un muy buen muestreo, un muy buen esfuerzo de muestreo que garantiza que realmente la diversidad de especies que usted me está mostrando acá a partir de muestras sí pueden representar toda la diversidad que tendría la población. ¿Cómo se garantiza esto? Pues si el muestreo supera el 85%. Pues esto debería ser la manera correcta. ¿Y cómo lo hace uno? Listo. Resulta que yo muestré y yo dije, no, no sé, muestreando 20 parcelas en bosque denso en el área que voy a cortar, 20 parcelas, yo encontré que tenía 130 especies de plantas, ¿cierto? Fustales. Listo. Y resulta que yo aplico los estimadores, no sé, sí, a uno por lo menos. Y acá me dice que tengo 135. Y cada uno me dice que tengo 138. Listo. Si yo divido el número total de especies que encontré real, ¿cierto? Este es el real. Entre el número de especies que me dan los indicadores, voy a ver va a encontrar el esfuerzo de muestreo. Y acá podemos ver que para ACE, el estimador ACE me dice que mi esfuerzo de muestreo, mi eficiencia del muestreo fue el 96% y CHA1 me dice que fue el 94%. Si yo gráfico eso en una curva, gráfico es una curva, que es lo que hacen como las curvas de acumulación de especies, ¿cierto? Yo tengo por acá los reales, ¿cierto? Él me dice que acá digamos, tengo el número de muestras que estoy montando, un ejemplo, y acá el número de especies que estoy encontrando, o viceversa, no recuerdo ahora si es así. Este es mi real y estos son los estimadores. No sé, tengo ACE por acá y ACE también se vuelve asintótico y tengo CHA1 y CHA1 sube otro poquito más, pero también es asintótico, ¿sí? Se vuelve paralelo, incluso puede descender. ¿Y eso qué me indica? Que a pesar de que yo pueda montar muchas más parcelas, realmente la diversidad va a ser la misma. Yo no voy a encontrar nada más. Eso quiere decir que es representativo, que yo estoy representando de una manera correcta la diversidad que hay en ese sitio. ¿Y por qué el enfoque es en diversidad y no en cuanto a volumen de madera? Porque la manera de compensar depende casi que netamente es de cuál es la diversidad, es decir, cuál es la categoría de amenaza de esas especies y cómo sé yo realmente cuál es la categoría de amenaza de las especies que tengo. Pues conociendo todas las especies que tengo ahí, ¿cierto? Encontré, que voy a aprovechar, que encontré en mi inventario forestal. Y a partir del coeficiente de mezcla, que como lo conozco el coeficiente de mezcla, a partir lo mismo del número de individuos y del número de especies. Entonces es muy importante saber exactamente cuántas especies y cuáles especies son las que yo encuentro en mi área a intervenir. Si ustedes ven acá, acá no me habla para nada de volumen, ¿cierto? Acá simplemente tiene en cuenta cuál es el área, cuál es el tipo de cobertura, cuál es la categoría de amenaza de esa especie y el coeficiente de mezcla que depende de la categoría de amenaza de esa especie. Entonces la diversidad acá es muy, muy importante. Entonces la manera correcta para mí debería ser a partir de curvas de acumulación de especies, a partir de estimadores de diversidad, ¿cierto? Que me demuestren que mi esfuerzo de muestreo o mi eficiencia de muestreo fue superior al 85%. Esa debería ser para mí la manera correcta y demostrar en las curvas que son asintóticas. Llega el punto en que son, acá esto no va a seguir subiendo, ¿sí? Si yo tengo un estudio, porque me pasó hace poco también, revisé otro estudio que me pidieron el favor de revisar para otro proyecto que se pretende desarrollar acá. Resultó que en la parte estadística, o sea, haciéndolo de esta manera que piden los términos y que es la manera clásica que está súper errada, como digo,
resultó que decía, no, yo con 25 parcelas cumplo, con 25 parcelas cumplo el error de muestreo, perfecto. Resulta que la autoridad ambiental los puso a hacer la curva de acumulación de especie, y en la curva de acumulación de especie, vamos a hacer otra vez la gráfica acá, resulta que los reales daban así, y los estimadores daban así, o así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo llegué acá, este número de parcelas, no sé, 20, y todavía estoy encontrando especies. Es decir, que si yo monto otras 2 parcelas, probablemente va a seguir encontrando especies. Si yo monto otras 5, y yo tengo que garantizar montar el número de parcelas hasta que esto sea así, constante, o baje. ¿Sí? Pues que no va a bajar, pero que sea constante, ¿cierto? Si yo no cumplo, no logro que esto sea constante, todavía no tengo un buen esfuerzo de muestreo. Todavía me falta montar más parcelas para garantizar que estoy muestreando totalmente toda la diversidad de especies que hay allí. Entonces, como digo, es mi punto de vista frente a este tema. Quería hacer este video para tocar esta temática, ojalá se hiciera viral. También si hay alguna persona que sepa y me diga, no sé, que tenga más experiencia, conocimiento, y me diga, no, es que debe hacerse de esta manera estadística porque tal y tal cosa. Tal vez yo esté olvidando algún detalle, pero como les digo, en las pocas experiencias que he tenido, yo me he dado cuenta que de esta manera estamos cometiendo muchos errores, se está sesgando mucho. Entonces, la invitación es que se haga al 100%, peleemos, si tenemos un cargo de líderes, de coordinadores, no sé, hablemos para mirar la manera en que se haga al 100%, si no es posible, entonces listo, garanticemos un tamaño de muestra, sin número de parcelas, acorde, sí, que garantice una eficiencia de muestreo mayor al 85-90%, ¿sí? Ya que como les digo, el factor de compensación, es decir, cuánto tenemos que compensar y retribuir al ambiente, ¿sí? A la naturaleza, a las comunidades, por esta afectación que vamos a hacer, depende de esa diversidad de especies y no de cuánto volumen voy a aprovechar, que es la manera clásica y la que se usa para plantaciones comerciales, donde la finalidad sí es vender madera, ¿cierto? Acá no. Y ya para finalizar, entonces el otro punto, teniendo en cuenta esto, porfa, tratemos de enviar las muestras que no conozcamos, todas las especies que no conozcamos, a un herbario certificado o a un especialista. Si no utilicemos eso de nombres comunes de plantas, donde el auxiliar de campo, por no quedar mal, nos dijo, no, eso le decimos guamo o guamochurimo, porque guamos y guamochurimos hay cientos acá en Colombia. Sí, porque yo hoy busco ese churimo allá en la página de la Nacional de Nombres Comunes y me va a aparecer 10 especies de inga y yo voy a colocar el primero, por pereza o porque me están acosando pidiéndome la información de campo. Entonces no, desde antes trabajemos, pero trabajemos diciendo, no, venga, yo identifico hasta tal nivel, pero ahí para adelante las que no conozca, yo se las envío a un herbario o envíalas a un herbario, se las envío a un especialista y cobra tanto, que se haga la gestión. Luchemos por eso, muchachos, porque todos tenemos un papel importante que desempeñar en el cuidado de nuestra naturaleza, ¿cierto? Sabemos que los proyectos no van a parar, la demanda de energía, por lo menos acá en el país, hay una crisis energética, se necesitan desarrollar proyectos hidroeléctricos, se necesitan desarrollar proyectos de paneles solares, porque a todos nos gusta la comodidad, a todos nos gusta poner a cargar nuestro celular, usar nuestro computador, tener luz en la casa, es una realidad. Los proyectos se deben desarrollar, esto genera empleo, sí, pero la idea es hacerlo bien. Entonces, la idea es que todos tengamos un papel importante en esto para poder garantizar realmente una no pérdida neta de biodiversidad, que es lo que buscamos, ¿cierto? Poder tener un verdadero desarrollo sostenible, y cosas tan pequeñas como estas que pues nadie habla son muy importantes para lograrlo, ¿vale? Entonces, espero poder haber transmitido de manera correcta el mensaje y que ojalá se pueda compartir este video y ojalá hacerse viral y que se llegue a instancias más altas y esto se pueda reformular, ¿vale? Muchas gracias.